El mayor error de la galaxia no fue ignorar a la humanidad, sino asumir que nunca serían una amenaza. Durante siglos, el Consejo Celestial de Kalindor gobernó con una precisión casi divina. Su poder abarcaba miles de sistemas estelares, y su autoridad parecía incuestionable. La Tierra, un pequeño planeta azul en un rincón olvidado del cosmos, fue catalogada como una anomalía sin importancia. Débil, primitiva, irrelevante, decían. Y mientras las grandes civilizaciones florecían bajo el control de Kalindor, la humanidad fue relegada al silencio, confinada a las sombras. ¿Pero qué sucede cuando una especie oprimida decide levantarse? ¿Qué pasa cuando el deseo de libertad se convierte en un arma más fuerte que cualquier flota? La respuesta no tardaría en sacudir los cimientos de la galaxia. Una revolución no siempre empieza con ruido, sino con paciencia. Cuando Kalindor descubrió la Tierra, impuso restricciones severas. La humanidad no podía expandirse más allá de su sistema solar. Su tecnología era vigilada, sus avances bloqueados en nombre de la estabilidad galáctica. Sin embargo, mientras otras especies habrían protestado, los humanos optaron por otro camino. No lucharon abiertamente. Observaron. Aprendieron. Adaptaron cada debilidad en fortaleza. Por décadas, el Consejo Celestial los ignoró, convencido de su sumisión. Sin embargo, la humanidad no estaba dormida, estaba preparándose. En silencio, desarrollaron nuevas tecnologías y estrategias, ocultas bajo el velo de la inofensividad. Y entonces, llegó el día en que dejaron de pedir permiso. Las estrellas, acostumbradas al dominio inquebrantable de Kalindor, presenciaron algo nuevo, un desafío inesperado, calculado y preciso. Esta es la historia de cómo una especie considerada insignificante transformó la galaxia, desafiando un orden milenario. Y lo hicieron no con fuerza bruta, sino con algo mucho más poderoso, la voluntad de ser libres. El primer indicio de la rebelión no fue una batalla, sino un vacío inquietante, silencio. No el silencio de la paz, sino el que anuncia una tormenta. En los límites de los sistemas dominados por Kalindor, las rutas comerciales comenzaron a fallar. Los informes de tráfico interestelar, antes meticulosamente controlados, cesaron de repente. Los puestos de comunicación más alejados se desconectaron uno a uno, dejando a las autoridades en un estado de incertidumbre. En la Cámara Suprema de Kalindor, los líderes del Consejo intentaron minimizar la situación. El alto orador Zeidranzal, conocido por su arrogancia calculada, se dirigió a los delegados con su acostumbrada confianza. Estos incidentes son insignificantes. La humanidad sigue siendo una especie limitada, incapaz de representar una amenaza seria para el equilibrio galáctico. Sin embargo, no todos compartían su optimismo. La consejera Rilaben se inclinó hacia adelante, su expresión seria. ¿Y si no lo es? Este comportamiento no es aleatorio. Cada acción parece cuidadosamente coordinada, y sus movimientos van más allá de lo que habíamos previsto. Quizás subestimamos su capacidad. Mientras los líderes debatían, en los rincones oscuros de la galaxia, la humanidad ejecutaba su plan con precisión quirúrgica. Naves furtivas se infiltraban en sectores estratégicos, desactivando sistemas de defensa y atacando almacenes vitales de suministros. Sus pequeñas flotas, construidas en secreto y diseñadas para la velocidad y la adaptabilidad, desorientaban a las gigantescas naves de Kalindor, incapaces de seguir su ritmo. No era solo una cuestión de tecnología. Era estrategia. Cada golpe parecía anticiparse a las reacciones de Kalindor, exponiendo sus puntos débiles. Mientras el Consejo luchaba por mantener el control, los líderes humanos observaban desde sus bases ocultas, afinando cada movimiento con una precisión que desconcertaba incluso a sus aliados más cercanos. Este no era un simple acto de rebelión. Era una declaración. La humanidad ya no temía a Kalindor, y el mensaje estaba claro: su silencio había terminado, y las estrellas nunca volverían a ser las mismas. Antes de continuar explorando cómo la humanidad desafió lo imposible, te invitamos a apoyarnos.
Si te está gustando esta historia épica de resistencia y revolución, no olvides darle me gusta a este vídeo y suscribirte al canal para más historias increíbles. ¿Qué opinas de este inesperado levantamiento humano? Déjanos tus pensamientos en los comentarios. Ahora, regresemos a la acción, donde las estrellas comienzan a temblar. La tormenta finalmente se desató, no con un ataque masivo, sino con una transmisión. La humanidad, siempre considerada demasiado insignificante para desafiar al Consejo Celestial, envió un mensaje que resonó en todos los sectores bajo el control de Kalindor. En la Cámara Suprema, la figura holográfica de la comandante Selin Drayel apareció frente a los delegados. Su postura firme y su mirada desafiante rompían con la imagen de sumisión que los humanos habían proyectado durante décadas. Pueblos del Consejo Celestial, comenzó, su voz resonando con calma pero con autoridad, por siglos hemos respetado las restricciones impuestas sobre nosotros. Hemos cumplido, observado y soportado su dominio. Pero hoy les decimos esto, no pediremos permiso para existir. No seremos limitados por cadenas que ustedes creen necesarias. La humanidad reclamará su lugar en las estrellas. El silencio llenó la cámara. Algunos delegados rieron con incredulidad, mientras otros intercambiaban miradas inquietas. El alto orador Zeidranzal se levantó, con una sonrisa desdeñosa en el rostro. Una declaración atrevida, comandante Drayel. Pero la historia de su especie no ha cambiado, sus capacidades son insignificantes. La transmisión se cortó, pero las acciones humanas ya estaban en marcha. Mientras los líderes de Kalindor desestimaban sus palabras, flotas humanas ejecutaban ataques quirúrgicos en puntos estratégicos. Sistemas de navegación eran saboteados, relés de comunicación desactivados, y las líneas de suministro más protegidas eran interrumpidas por naves rápidas y ágiles, imposibles de rastrear. El golpe más devastador ocurrió en el sistema Ceren, un nodo vital para las operaciones de Kalindor. Ahí, las fuerzas humanas destruyeron un almacén de recursos esenciales para el Consejo, lo que dejó a varias flotas inmovilizadas. Kalindor, acostumbrado a dominar sin resistencia, comenzó a entender que esta no era una rebelión común. La humanidad no solo estaba desafiando su autoridad, estaba cambiando las reglas del juego. Y lo hacía con una precisión que ninguna especie había mostrado jamás. El Consejo Celestial de Kalindor comenzaba a tambalearse bajo el peso de una amenaza que no entendían del todo. Los informes de pérdidas estratégicas llegaban a un ritmo alarmante. Sistemas enteros estaban fuera de su control, y lo que alguna vez fue una red inquebrantable de dominio ahora se desmoronaba. En la Cámara Suprema, el ambiente estaba cargado de tensión. Zeidranzal golpeó la mesa central con frustración. Esto es inaceptable. ¿Cómo puede una especie tan insignificante causarnos este nivel de daño? La consejera Rilaven, su tono más sereno pero igualmente contundente, respondió, porque no los estamos enfrentando como iguales. Seguimos viéndolos como una especie menor, pero cada paso que damos, ellos ya lo han anticipado. Están peleando una guerra que comenzaron a planear hace décadas. Mientras los líderes debatían sin llegar a un consenso, las flotas de Kalindor luchaban por adaptarse. Las naves humanas, diseñadas para la velocidad y la maniobrabilidad, atacaban y desaparecían antes de que el Consejo pudiera responder. Más preocupante aún eran los rumores de sabotaje interno. Varios sistemas de defensa crítica habían fallado debido a manipulaciones desde dentro, lo que dejaba claro que la humanidad no solo estaba atacando desde afuera, estaba erosionando a Kalindor desde sus cimientos. En uno de los sistemas periféricos, las fuerzas humanas lograron su victoria más significativa hasta el momento. La flota liderada por la nave insignia Amanecer Inquebrantable, comandada por el capitán Lirekban, tendió una emboscada a una de las flotas principales de Kalindor. Utilizando campos gravitatorios artificiales, desviaron las enormes naves del Consejo hacia campos de asteroides, donde fueron completamente superadas. La humanidad no solo estaba sobreviviendo, estaba aprendiendo, innovando, y adaptándose a un ritmo que Kalindor no podía igualar.
Cada paso que damos nos acerca a su centro, dijo el capitán Van a su tripulación después de la victoria. Ellos gobiernan desde un pedestal de arrogancia. Nosotros les mostraremos lo que significa pelear con hambre de libertad. El colapso de la autoridad de Kalindor se aceleraba con cada día que pasaba. Los sistemas que alguna vez fueron pilares de su dominio se fragmentaban, y el caos comenzaba a extenderse más allá de lo que sus líderes podían controlar. A pesar de sus intentos por contener la rebelión humana, las respuestas del Consejo Celestial eran lentas y desorganizadas, mientras que la humanidad continuaba actuando con una precisión implacable. En la Cámara Suprema, Zeidran Zal intentaba mantener la apariencia de control. «Debemos desplegar la flota dorada inmediatamente», ordenó, refiriéndose a la armada más poderosa del Consejo, conocida por su letalidad y sus recursos prácticamente ilimitados. «Aplastaremos esta insurrección de una vez por todas». «¿A qué costo?», replicó Rilaven, cada vez más aislada en sus opiniones. ¿Cuántos sistemas más estamos dispuestos a sacrificar mientras enfrentamos a una fuerza que claramente ha estado preparándose para este momento? Tal vez sea el momento de reconsiderar nuestra posición. No es el momento para dudas, gruñó Zal. Es el momento para recordarle a la galaxia por qué Kalindor es eterno. Mientras el Consejo debatía, la humanidad llevaba a cabo su movimiento más audaz hasta el momento, atacar el sistema de Meriax, un nodo estratégico que suministraba energía y armamento a la flota dorada. Una coalición de naves liderada por la Aurora Tenaz, bajo el mando del almirante Kale Drayen, utilizó una táctica innovadora. Usando naves señuelo y drones con capacidades holográficas, lograron confundir y dividir las fuerzas de Kalindor, dejando al sistema completamente vulnerable. La destrucción de Meriax fue un golpe devastador. Sin sus recursos principales, la flota dorada quedó varada en su propio territorio, incapaz de lanzar el contraataque que el Consejo había planeado. No es solo lo que destruyen, admitió un oficial de Kalindor en un mensaje interceptado. Es como lo hacen. Cada movimiento está diseñado para desestabilizarnos. No estamos luchando contra un enemigo desesperado. Estamos luchando contra estrategas que nos conocen mejor de lo que conocemos a nosotros mismos. En las sombras, la humanidad seguía construyendo su camino hacia el corazón de Kalindor. Y lo hacía con un objetivo claro, no solo sobrevivir, sino cambiar el curso de la galaxia para siempre. El Consejo Celestial activó su última esperanza, la Flota Invicta, una armada de proporciones colosales, compuesta por naves de guerra legendarias que habían permanecido inactivas durante siglos. Estas gigantescas máquinas, construidas en épocas de conquistas galácticas, eran la cúspide del poderío de Kalindor. Su despliegue no era solo un acto militar, sino una declaración: el dominio de Kalindor sería restaurado a cualquier costo. Pero la humanidad estaba lista. En los bordes del sistema Veridion, la flota invicta emergió del hiperespacio con un despliegue intimidante, sus enormes siluetas eclipsando las estrellas cercanas. Frente a ellos, la flota humana parecía insignificante en comparación. Sin embargo, lo que Kalindor no entendía era que no estaban librando una guerra convencional. La humanidad, liderada por la Aurora Tenaz y el capitán Lirekban, desplegó una táctica inesperada. Naves furtivas, casi invisibles para los sensores, colocaron minas gravitatorias en las rutas de avance de la flota invicta. Las minas, diseñadas con tecnología de manipulación espacial desarrollada en secreto, crearon distorsiones que desestabilizaron las formaciones enemigas, forzándolas a dividirse y exponiendo sus puntos débiles. Pero la táctica más brillante aún estaba por venir. Los humanos habían instalado un virus de inteligencia artificial en las redes de Kalindor semanas antes. Durante la batalla, el virus se activó, desactivando sistemas de navegación, bloqueando armas y sembrando el caos en las enormes naves de guerra. Desde su base en Salindor Prime, Zeidran Zal observaba con incredulidad. «Esto no puede estar pasando», murmuró, sus manos temblando mientras veía cómo su flota más poderosa era desmantelada. A su lado, Rilaven habló con un tono frío pero decidido. «Lo que no comprendes, Zeidran, es que la humanidad no está peleando por el poder.
Están peleando para liberarse de nosotros, y lo están logrando porque aprendieron a convertir nuestras fortalezas en nuestras debilidades. Cuando la batalla terminó, la flota invicta había sido completamente derrotada. La humanidad no solo había desafiado al Consejo, había humillado su mayor símbolo de poder. Ahora, la galaxia entera observaba con atención. Kalindor ya no era invencible. Y la humanidad estaba cada vez más cerca de cambiar el destino de las estrellas. La derrota de la flota invicta marcó un punto de inflexión irreversible. Lo que antes era una insurrección ahora se percibía como una revolución galáctica. En las calles de Salindor Prime, la capital del Consejo Celestial, comenzaron a surgir disturbios. Las especies subordinadas, que durante siglos habían aceptado las reglas de Kalindor, ahora se cuestionaban su lealtad. Si los humanos, considerados los más débiles, podían desafiar al Consejo, ¿por qué ellos no? En la Cámara Suprema, Zeidran Zal estaba perdiendo el control. Las reuniones del Consejo, una vez solemnes y estructuradas, se habían convertido en un campo de gritos y acusaciones. Debemos enviar todas nuestras fuerzas restantes al núcleo de sus operaciones, insistió Zal, su voz quebrándose bajo la presión. ¿Y si no tenemos fuerzas suficientes?, preguntó Rilaven con calma, su tono como una cuchilla cortando la tensión. Hemos ignorado sus avances, hemos subestimado su voluntad. Ahora enfrentamos algo más que una simple rebelión. Es una idea que se extiende como un incendio, y no tenemos cómo detenerla. Mientras el Consejo debatía en el caos, la humanidad daba su golpe más audaz. Su objetivo, Salindor Prime, el corazón del poder de Kalindor. La flota humana, encabezada por la Aurora Tenaz y apoyada por una red de aliados inesperados, especies menores que habían decidido unirse al levantamiento, se movilizó hacia el sistema. La estrategia no era conquistar, sino desestabilizar. Equipos de infiltración humana, camuflados entre las estructuras urbanas, activaron una serie de ataques coordinados. Centros de energía, bases militares y sistemas de defensa planetarios comenzaron a fallar uno a uno. Las calles, ya convulsas por los disturbios, se transformaron en campos de batalla. En órbita, la flota humana utilizó maniobras rápidas para evadir las defensas restantes. El capitán Lirek Van transmitió un mensaje a toda la galaxia: no buscamos conquistar. Queremos liberar. El Consejo ha gobernado demasiado tiempo a través del miedo. Nosotros traemos una nueva promesa, la libertad para todos. Mientras las defensas de Salindor Prime colapsaban, una verdad se hizo evidente: Kalindor no podía detenerlos. La humanidad había llevado la lucha al corazón del Consejo, y ahora las estrellas observaban como un imperio se desmoronaba. Salindor Prime se desmoronaba, y con él, el dominio de Kalindor sobre la galaxia. Las explosiones iluminaban el horizonte mientras los sistemas de defensa caían uno tras otro. Las calles, una vez ordenadas y opulentas, estaban ahora en caos, llenas de multitudes exigiendo el fin del Consejo Celestial. En la Cámara Suprema, Zeidran Zal se encontraba en el centro de una tormenta. Los reportes llegaban en un flujo interminable: estaciones orbitales desactivadas, bases militares abandonadas, flotas enteras rindiéndose sin resistencia. Esto no ha terminado, y gritó, golpeando la mesa con frustración. Pero incluso sus aliados más leales comenzaban a apartarse. Rilaven, serena entre el tumulto, dio un paso al frente. Sí, Zeidran, ha terminado. Esta no es solo una derrota militar. Es el fin de una era. Nosotros mismos creamos esta caída con nuestra arrogancia. Subestimamos a la humanidad, y ahora hemos pagado el precio. En órbita, la Aurora Tenaz lideraba los esfuerzos finales para asegurar la rendición de las fuerzas restantes. El capitán Lirek Van observaba desde el puente de mando mientras las naves humanas rodeaban el planeta. Transmitan el mensaje, ordenó. La voz del capitán resonó en todos los canales: aquí habla Lirek Van, en nombre de la humanidad. A todas las fuerzas de Kalindor, depongan sus armas. No buscamos destrucción, sino reconstrucción.
Este es el final de un régimen y el inicio de algo nuevo. En la superficie, las palabras de Van se reflejaron en los hechos. Equipos humanos trabajaban junto con los ciudadanos para restaurar servicios básicos, ayudando a estabilizar un mundo que había sido el centro del poder durante siglos. Los miembros restantes del Consejo Celestial fueron arrestados por sus propios subordinados, y Zeidran Zal fue escoltado fuera de la cámara, derrotado. Con la caída de Kalindor, un nuevo amanecer surgió en la galaxia. La humanidad no solo había vencido, había demostrado que incluso el poder más absoluto puede ser derribado por la voluntad de los oprimidos. Y mientras las estrellas brillaban sobre Salindor Prime, una lección quedó grabada en la historia: la libertad no se concede, se conquista. Y así, la humanidad nos recordó que incluso en el vasto silencio del cosmos, una voz determinada puede cambiar el destino de las estrellas. Si esta historia te inspiró, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal para más relatos inolvidables de valentía y estrategia. ¿Las galaxias siempre están en movimiento? ¿Te unirás a nosotros para descubrir el próximo capítulo?